Bien, he titulado esta enseñanza lo que sea necesario. Ahora quisiera hacer una pequeña nota aclaratoria. A veces en momentos de desesperación llegamos a recurrir a recursos a veces fuera de lo legal o de lo bueno, ¿verdad? Y decimos lo que sea necesario con tal de tener esto, con tal de tener lo otro, ¿verdad? Pero la frase aquí, lo que sea necesario, no tiene que ver con nada que nos va a llevar a algo malo, nos va a meter en problemas. De hecho, tomar decisiones apresuradamente nos mete en problemas. ¿Cuántos saben eso? De hecho, la lectura bíblica, el texto que vamos a leer el día de hoy, tiene que ver con, de parte del pueblo de Dios, con algo que sucedió con el pueblo que no tomó en cuenta a Dios y tuvo muchos problemas. Así que es importante siempre consultar al Señor, amén. Cuando digo lo que sea necesario, no estoy hablando tanto de una situación de urgencia y responder con esa urgencia de lo que sea necesario hacer para obtener ciertas cosas, sino quiero hablar hoy acerca de la determinación, amén. Que el Señor nos pueda ayudar a entender la importancia de la determinación en nuestras vidas. Hoy quiero que hablemos de determinación. Hay varios pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de determinación. Salmos 44, versos 17 y 18, la palabra de Dios dice: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto, ¿qué dice? Atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Eso es determinación. Ellos están hablando de luchas que vinieron contra el pueblo y ellos dijeron: todo esto nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti. Eso, amados, es la determinación que su iglesia necesita, amén. Necesitamos ser una iglesia que para buscar a Dios hará lo que sea necesario para encontrarse con Él. Queremos ser una iglesia que para traer su reino hará lo que sea necesario para traer el reino de Dios a su vida. Familias, matrimonios, varones, mujeres que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que el reino de Dios se establezca en medio de nosotros, amén. Justamente esta semana estaba escuchando el testimonio de un muy buen amigo mío allá en Monterrey, que su esposa tuvo problemas de salud muy fuertes, y dice que él empezó a clamar y le preguntaban a los médicos qué podían hacer, y los médicos decían: es que no hay mucho que podamos hacer, es una condición de su cuerpo y no hay mucho que podamos resolver al respecto. Y dice que él oró y le dijo al Señor justamente esas palabras: Señor, yo voy a hacer lo que sea necesario para que mi esposa sea sana. Así fue su oración: yo voy a hacer lo que sea necesario. Y el Señor le habló y le dijo: búscame en intimidad, búscame en intimidad. Y eso era lo que era necesario. Y dice que él empezó a buscarlo y a meterse con el Señor en presencia de Dios temprano en la mañana. Y después dice que fue ardiendo su corazón mucho más, y el Señor lo empezó a levantar todos los días a las 3 de la mañana, 3 de la mañana, 3 de la mañana, 3 de la mañana. Y él cuenta que es algo muy difícil para él desvelarse. Y dice que lo veían en la calle y le decían: oye, te ves muy mal. Y él no les quería decir: sí, es que estoy levantándome en la madrugada para orar. Simplemente: sí, ando cansado. Pero él empezó a buscar en intimidad a Dios, porque él sabía que lo que fuera necesario que tuviera que hacer, él lo quería hacer para ver a su esposa sana. Amados, esta semana le acaban de dar diagnóstico a su esposa. Está completamente sana por la obra de Dios en su vida. Eso es lo que el Señor hace. Dale un aplauso de alabanza. Eso es lo que Dios hace. Pero estaremos dispuestos nosotros, así como dice Salmo 44, a decir: no hemos vuelto atrás en nuestro corazón. Estaremos dispuestos a decir: yo soy determinado a hacer lo que sea necesario para cumplir lo que Dios quiera hacer conmigo. Salmo 119, verso 10 es otro pasaje que habla acerca de determinación. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Qué hermoso, ¿verdad? Con todo mi corazón te he buscado. De hecho, Salmo 119, todo el Salmo es una declaración de determinación hacia la palabra de Dios. En alguna ocasión que tengamos oportunidad, ya en el plan de lectura ya se acerca
Salmo 119, cuando lo leamos, son declaraciones de determinación, ¿verdad? He guardado tus dichos, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y empieza a hablar de la determinación hacia la palabra de Dios. Y amada iglesia, yo creo que ese es el llamado de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Él quiere que seamos determinados en su presencia. Amén. Que yo quiero escuchar una iglesia que dice: pastor, vamos a hacer lo que sea necesario para traer su reino en medio de nosotros. Que familias que digan: yo voy a hacer lo que sea necesario para que el reino de Dios venga en medio mío. Ahora quiero que leamos este texto, Josué capítulo 9. Vamos a estudiar este texto y vamos a analizar lo que sucede con un pueblo gentil. Esta historia es una historia muy interesante porque el pueblo de Dios es llamado a conquistar lo que conocemos como la tierra prometida, ¿verdad? Y el Señor le dice explícitamente a Moisés, y luego se lo dice a Josué, que ellos debían de destruir todas las naciones que estuvieran en ese lugar. Y el Señor les dijo: yo les voy a dar la victoria en esa tierra. Yo voy a quitar de enfrente de ustedes al jebuseo, al fariseo, a todos los feos, ¿verdad? Dijo: yo los voy a quitar de en medio de ustedes y les voy a dar la tierra que les prometí, ¿verdad? Entonces, ellos tienen esta misión de marchar y tomar esa tierra que Dios les ha dado, de pelear cuando sea necesario pelear y saber que el Señor quiere darle la victoria sobre todas estas naciones. Pero quiero que veamos el capítulo 9 porque habla de una nación. De hecho, si sus Biblias tienen títulos, la mía tiene título. Si lee el título del capítulo 9, dice: astucia de los Gabaonitas. El pueblo de Gabaón, de los Gabaonitas. Y vamos a ver lo que sucedió con este pueblo y poner algo de atención a algunos detalles importantes. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, o sea que habían tomado Jericó y habían tomado a Jai, dice, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, son 6 naciones, dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. ¿Cuál era el plan de estas naciones? Versículo 2, ¿cuál era su plan? Pelear contra Josué e Israel. Ellos dijeron: ya conquistaron Jericó, ya vieron cómo se cayó los muros de Jericó, ya supieron lo que pasó con Jai, un pueblito pequeño que estaba por allá, los derrotaron y ahí vienen por nosotros también. Y el plan de estos pueblos es: vamos a pelear contra ellos, vamos a pelear contra ellos. Versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, hagan pues ahora alianza con nosotros. Esto estaba completamente prohibido para el pueblo de Dios. Él les dijo: todas las naciones que estuvieran ahí, no hagas pacto de paz con ninguna de ellas, destrúyelas por completo y toma la tierra que yo te he dado en heredad. Ahora, esta tierra, amados, viene siendo del pueblo de Dios desde muchísimo antes. ¿A quién le fue prometida esta tierra? Si alguien recuerda, desde el inicio, a Abraham, ¿cierto? Dijo que iba a darle una gran descendencia y luego le promete esa tierra en donde él iba a poder habitar y el pueblo iba a poder crecer, ¿no? Y ellos iban a ser su pueblo y él iba a ser su Dios. Entonces, todas las naciones que estuvieran ahí alrededor tenían que ser completamente destruidas. Y hay 6 naciones que están dispuestas a pelear contra Josué e Israel, pero hay una
que dice, si peleamos, no creo que bien nos vaya a ir. Tenemos que hacer algún plan. Y ellos usaron de la astucia para poder hacer las paces con ellos, porque otra vez era completamente prohibido para el pueblo de Israel hacer tratados de paz con naciones cercanas. De hecho, hay un apunte muy interesante cuando Dios le habla a su pueblo, le dice, con naciones lejanas puedes hacer tratados, pero con las que están en ese lugar no hagas ningún pacto de paz. Interesante, ¿verdad? Que el Señor le da una instrucción muy, muy específica al pueblo de Dios. Entonces, Gabaón usó de astucia, usó el engaño, hizo lo que sea necesario para hacer paz con el pueblo de Israel. Una medida extrema, una medida desesperada, una medida que les podía costar incluso la vida. Ahorita lo vamos a leer, pero ellos sabían que tenían que hacer lo que fuera necesario, porque pelear no era el medio para vencer a Israel y a Josué, porque ellos habían visto lo que, es más, los 6 pueblos que se unieron a pelear vieron lo que Josué hizo, y Gabaón vio lo que Josué hizo, pero cada quien tuvo una perspectiva diferente de lo que sus ojos vieron. Por eso es importante, amados, que aprendamos a ver. No es necesario, no necesitamos solamente ver, necesitamos aprender a ver. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que tener discernimiento para entender las cosas, para ver realmente el ambiente espiritual de lo que está pasando. A veces pasan cosas en mi familia, pero yo no puedo tener una perspectiva solamente terrenal de lo que pasa en mi familia. Tengo que tener una perspectiva espiritual de lo que pasa en mi familia y saber realmente, ¿verdad?, el contexto y todo lo que está sucediendo. Estas 6 naciones vieron que era un pueblo fuerte, dijeron, somos más fuertes si nos unimos, vamos a pelear contra ellos. Pero Gabaón vio que era pueblo fuerte y dijo, aunque seamos 7 naciones, no hay manera de ganarles. Dios está con ellos. Y entonces usaron de astucia y se rindieron delante del enemigo, delante del pueblo de Israel. Ahora, otra anotación, por eso quise aclararlo al inicio. No estoy hablando de usar artimañas, ni estoy hablando de hacer cosas chuecas y raras para buscar a Dios. Damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que ya pagó el precio, que nos dio acceso a su presencia, que nos abrió el camino, que nos abrió las puertas, y ahora su presencia es accesible para nosotros. Amén. Pero yo quiero que pongamos atención a la determinación que el pueblo de Gabaón tuvo para obtener la paz y para hacer un tratado de paz con el pueblo de Israel. Amén. En Lucas capítulo 13, esto no está en mis notas, perdóname. Lucas capítulo 13, verso 23 y 24. El Señor Jesús dice estas palabras. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta bien interesante. ¿Cuántos se van a salvar? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 23 y 24 del capítulo 13 de Lucas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él les dijo que esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quién es la puerta? Jesús. Juan capítulo 10 lo enseña, Él es la puerta. Pero ¿cuál es la indicación de Jesús? Esfuércense a entrar. Habla de una determinación que tiene que haber en el corazón para permanecer en el Señor. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 15? El que permanece en mí. La acción de permanencia requiere una determinación en el corazón del hombre. Es cierto que el Señor nos sostiene fuerte con su mano. Es cierto que el Señor nos guarda. Es cierto que estamos al cuidado y bajo la sombra del Altísimo. Pero amados, tenemos que determinar en nuestro corazón y esforzarnos para permanecer allí.
En Hebreos capítulo 4 versículo 11, de hecho es el versículo del día en la aplicación de la Biblia. En la mañana abro siempre mi aplicación de la Biblia. Antes de abrir el Facebook, antes de abrir el WhatsApp, antes de abrir cualquier otra aplicación, he determinado abrir la Biblia para exponerme a la palabra, que sea lo primero lo que me exponga en la mañana, la palabra de Dios. Y el versículo de hoy, si abren su aplicación de la Biblia, es Hebreos capítulo 4 versículo 11, el cual dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hablando del pueblo de Israel que desobedeció y no pudo entrar en tierra prometida, una generación que no pudo entrar en tierra prometida. Este mismo pasaje en versión internacional dice: esforcémonos pues. En lugar de procuremos, dice: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. En Hebreos capítulo 4 verso 11, en traducción viviente, NTV dice: entonces hagamos todo lo posible, o lo que sea necesario, por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Entonces, tenemos que entender la importancia de la determinación, amén, de esforzarnos, de ser determinados, de romper con barreras que se puedan levantar a nuestro alrededor y que no me dejan avanzar en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que me impide que me meta la palabra de Dios todos los días? Exceso de trabajo, cansancio, flojera, apatía, indiferencia. ¿Qué es lo que te impide meterte a oración todos los días? Ponerte a orar todos los días por tu casa, por tu familia, y tener realmente un tiempo de oración. ¿Qué es lo que nos impide crecer en disciplinas espirituales? Es a lo que me refiero, amada iglesia, con que tenemos que hacer lo que sea necesario para poder entrar en el reino del Señor. Amén. Para poder esforzarnos y caminar delante de sus promesas. Ahora, el pueblo de Gabaón entendió, supo que lo que tenía que hacer era rendirse delante de Dios. Y ellos iban a hacer lo que fuera necesario para rendirse delante de Dios. Mi vida, lo que yo soy, lo que yo tengo, amados, tiene que estar en completa rendición a Dios. Rendirnos por completo. Gabaón entendió: si peleo con Dios, voy a perder. Pero si me rindo, yo sé que Él puede hacer la obra en mi vida. Esta semana ha sido una semana de lucha espiritual fuerte, pero cada día hemos dispuesto el corazón para rendirnos a Dios, para rendirnos a Él, para rendir nuestra vida y nuestro corazón delante de Él. Porque si nos rendimos delante del Señor, es la mejor posición en la que podemos estar. Y el pueblo de Gabaón sabía que era mejor rendirse delante del Señor. Ahora, punto importante: ellos no se rendían delante de Dios porque fueran débiles o porque no tuvieran capacidad de pelear. Es más, si leemos el siguiente capítulo, Josué capítulo 10, versículo 2, bueno, 1 y 2. Dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón ya se habían enterado que Gabaón había hecho esto, había hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos. Dice: tuvo ¿qué? Gran temor. Ese es el rey de Jerusalén. Tuvo gran temor porque Gabaón era ¿qué? Una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces, ellos no eran débiles. Ellos tenían capacidad de pelear. Ellos tenían capacidad de unirse a los otros 6 pueblos y pelear juntamente con ellos y ver si había manera de ganarle a Israel y a su pueblo. Entonces no lo hacían porque fueran débiles, lo hacían porque entendían que era mejor rendirse delante de Dios. Por eso lo hicieron, porque era mejor rendirse delante del Señor. Amada iglesia, yo soy determinado porque sé lo que Dios puede hacer. Amén. Si seguimos leyendo este relato, dice la Biblia que vienen delante de ellos
Y en el versículo 7 dice: los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitas en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Fíjense cómo se presentan a ellos: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Ahora ponga atención a estas palabras, por favor. ¿Qué dice? Por causa del nombre de Jehová tu Dios. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán que estaban en Astarot. Hemos oído. Amada iglesia, escucha esto: yo soy determinado no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Dios puede hacer. Por eso soy determinado, no por mis fuerzas. Gabaón era un pueblo fuerte, era un pueblo que podía pelear, pero no pelea, se rinde delante de Dios. Entonces yo no peleo, yo no soy determinado por mi capacidad, sino que soy determinado por lo que Dios puede hacer. Amén. De hecho, podemos decir que a lo mejor no es una característica nuestra ser determinados, pero no somos determinados por característica, porque somos, o porque no somos determinados, porque Dios es grande, es fuerte, pelea las batallas y va delante de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuánto más, amados, nosotros podemos ser determinados también? Yo necesito conocer a Dios, necesito conocerle a Él. Dice aquí el pueblo de Gabaón: hemos venido por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído lo que ha hecho, hemos oído todo lo que hizo en Egipto. Versículo 11, siguen ellos relatando el plan. Dice: por lo cual nuestros ancianos y los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomen en sus manos provisión para el camino y vayan al encuentro de ellos y díganles: nosotros somos sus siervos, hagan ahora ¿qué? Alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente y de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y helos aquí ya rotos también. Nuestros vestidos, nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, ¿y qué dice? Y no consultaron a Jehová. Ahora, ese no es el tema, de hecho eso es otra predicación a la cual podemos utilizar esta enseñanza. Quiero darle un énfasis al pueblo de Gabaón y lo que ellos estaban haciendo, pero el pueblo de Israel tuvo ahí una contraparte. Dice que ellos no consultaron al Señor, simplemente creyeron. Ellos vieron lo lógico, tenían ropa vieja, tenían pan echado a perder, tenían los contenedores de vino rotos, y decían: vienen de muy lejos, vienen cansados, ¿verdad? Yo creo que eran buenos actores los de Gabaón, ¿verdad? Los primeros actores de la Biblia, ¿verdad? El primer grupo de actores fingieron también que el pueblo de Israel le creyó. Josué y los príncipes de Israel le creyeron y no consultaron al Señor en este caso. Pero qué interesante, amados, qué interesante la determinación que tenía este pueblo, porque en el versículo 15 sucede lo inesperado. Dice la Biblia: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. Eso es muy, muy, muy profundo. Hizo con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Estos gabaonitas, de repente funcionó su astucia, y cuando menos pensaron, estaban firmando una alianza. Ahora, la alianza o el pacto que se menciona acá no tiene caducidad. Eso es lo fuerte del pacto. No tiene caducidad. Usualmente había o caducidad o había condicionamiento para pactos, pero cuando era una alianza no podía haber condicionamientos. Era sí o sí. Ahora, tú eres parte de mí, yo soy parte tuya. Tú vas a ser mi siervo, te ofreciste como siervo, vas a ser mi siervo,
pero vamos a estar juntos. Hay una alianza. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia, les concedieron la vida. Qué interesante historia, ¿verdad? Cómo este pueblo, a base de astucia y de engaños, logró cerrar un trato con el pueblo de Israel para cubrirse y guardarse, y ahora no había manera en que el pueblo de Gabaón fuera destruido, fuera golpeado. Es más, el capítulo 10, el siguiente capítulo, ya lo leímos en el plan de lectura, habla de una lucha contra Gabaón, porque los demás pueblos dijeron, oye, este cuate nos engañó también a nosotros y se unió a Israel, hizo paz con Israel y se van contra Gabaón. Y el pueblo de Israel, a causa de su juramento, va y lo defiende, porque era una alianza que ellos habían hecho ahí en ese lugar. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención el énfasis que la palabra de Dios, recuerden, Timoteo nos dice que la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, amén. Entonces, Dios mismo nos está mostrando en este texto la importancia de la determinación. A mí me asombra el énfasis que le dan a este pueblo de Gabaón, todo un capítulo para ver lo que ellos hicieron y el engaño que usaron para poder hacer alianza con Israel. Ahorita les comento una postura que tengo al respecto. Pero Gabaón hizo todo esto, amados, por una cosa, porque habían visto lo que Dios podía hacer. Y Gabaón, en lo profundo de su corazón, ellos sabían algo. Ese Dios que ese pueblo tiene, no lo tenemos nosotros. Ese Dios que los defiende a ellos, no lo tenemos nosotros. Y la única manera en que podamos rescatar nuestras vidas es sometiéndonos a ese Dios que puede pelear por ellos. Y usan de la astucia y lo intentan tal vez como último recurso. Y qué impresionante que la jugada les terminó saliendo. Yo imagino que los de Gabón que estaban ahí no se podían creer, ¿verdad? Cuando José firmó alianza con ellos de, ¿qué está pasando? Está firmando, está haciendo esto, ¿verdad? Pero todo esto lo hicieron porque ellos conocieron a un Dios que peleaba por su pueblo. Amada iglesia, por favor, toma nota de esto. Si tú conoces a un Dios que salva, sé determinado en seguir orando por salvación. Gabaón supo que Dios era un Dios que peleaba por su pueblo y ellos no podían más que rendirse ante ese Dios. Yo necesito conocer a Dios también. Si conozco un Dios que salva, voy a seguir orando por salvación. Si conozco un Dios que sana, voy a seguir orando por sanidad. Si conozco un Dios que liberta, voy a seguir orando por libertad. Si conozco un Dios que restaura, voy a seguir orando por esa restauración. Amados, voy a hacer lo que sea necesario porque sé lo que Él puede hacer. Cuando dicen amén. Los del culto de las 11 hasta saltan y se los tenemos que bajar del techo porque brincan y saltan de la emoción. Es que vienen desayunados también ellos, ¿verdad? No, aquí no tenemos chance de desayunar. Amados, porque yo sé lo que Dios puede hacer, yo voy a ser determinado. Yo siempre lo he dicho y ya hasta pena me da decirlo, pero es la verdad. Yo batallo mucho para levantarme temprano, muchísimo. Es más, ahí les va, sufro, hasta me levanto me levanto con quejabanza. En lugar de alabanza me levanto con sufro, de verdad, batallo muchísimo. Pero el jueves hay algo en el espíritu que me dice, yo necesito estar en la casa de Dios. Necesito estar contigo, Señor. De verdad, mi carne no quiere. Mi carne no quiere, pero mi espíritu lo anhela. Y estos últimos meses que hemos orado temprano en la mañana los jueves, he sometido la carne al espíritu. Pero he entendido algo las últimas semanas. Voy a hacer lo que sea necesario
para ver la gloria de Dios en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en la iglesia. Y yo sé que no es sencillo, yo sé que no es fácil, se lo digo yo de primera mano, de verdad, batallo muchísimo, pero necesito hacer lo que sea necesario porque conozco un Dios que responde, conozco un Dios que oye. Yo no vengo aquí para ver qué pasa, yo vengo aquí porque ya sé lo que pasa. Yo no vengo el domingo para ver qué recibo, qué me dan. No, yo vengo el domingo porque ya sé lo que sucede el domingo. Yo no oro para ver qué pasa y a ver si sucede o no. Yo oro porque sé lo que Dios puede hacer. Así que voy a hacer lo que sea necesario para poder buscar que su gloria venga sobre nosotros. Amén. Así que, amada iglesia, vemos cómo este pueblo hizo lo que fue necesario, ¿verdad? Y fue determinado en hacer esta alianza y la celebran con ellos. Pero sucede lo que tenía que suceder. Los descubren en su secreto. Dice la escritura en el verso 16. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Tú te imaginas a Josué en la oficina ese día? ¿Qué? ¿Te acuerdas de los aquellos que venían todos zarrapastrosos y todos cochinos y todos sucios? ¿Te acuerdas? Viven aquí al lado, en Jardines del Sur 7. ¿Qué? ¿De acá son? ¿Pero cómo? ¿Son de acá? No, no es, ¿te imaginas a Josué con la angustia y la desesperación? Hicimos alianza con ellos. Prometimos que no los íbamos a matar. Y hay una consecuencia de no haber consultado al Señor. Entonces dice el verso 17: y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cáfira, Beeroth y Kiriat Jearim. Verso 18: y no los mataron. Wow. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación, todo el ejército, murmuraban contra los príncipes. ¿Cómo es posible que hayamos hecho alianza con este pueblo? Ahora, Josué también empieza con una historia muy interesante cuando conquistan Jericó. ¿Cómo entraron a Jericó? ¿Cómo entraron a Jericó cuando fueron los espías? Entraron por una casa. ¿De quién era esa casa? De Rahab. Rahab era una prostituta. Y cuando entran por allí, ven la tierra, ven todo lo que había y vuelven a salir por la misma casa de Rahab. Y Rahab hace una alianza con ellos. Una mujer que no era del pueblo de Dios. Deje usted de su oficio, no era del pueblo de Dios. Y ella pide misericordia y salvación para ella y, hablando de hacer lo que sea necesario, ¿verdad? Y así empieza la historia. Entonces dice la Biblia que volvieron el pueblo de Dios, hizo todo lo que el Señor le mandó y salvaron la vida de Rahab y de toda su familia. Es más, los espías le dicen: todos los que estén en tu casa van a ser salvos. El que se vaya por la Coca-Cola se va a quedar allá. Todo el que esté adentro, ese va a ser salvo. El que no venga, por eso venga a la iglesia todos los domingos, aleluya. El que no venga, allá él. Entonces empieza la historia con este relato que a mí me llama mucho la atención. Pero ahora ya no era solamente una persona, no era una alianza solamente con una persona del pueblo, era una alianza con toda una nación completa, con todo un pueblo entero. Y ellos, al haber hecho alianza, esto habla, amados, también habla del pacto fuerte que ellos tenían. Porque ellos sabían que no podían romper con ese pacto.
y la palabra era firme en ese entonces, ¿no? De hecho, antes se usaba mucho esa frase. Mi abuelo la dice mucho. Mi abuelo, cuando te asegura algo, él te dice palabra. ¿Han escuchado eso? Dice palabra. Cuando te dicen, te voy a pagar eso, palabra. ¿Han oído eso en alguna ocasión? Mi abuelo lo usa muchísimo porque él le da mucho valor a la palabra que se daba. Hoy en día las palabras, ¿vas a ir? Sí, ahí nos vemos. Y nunca se aparecen. ¿Quién va a estar? ¿Ahí vas a estar? Sí, ahí voy, ahorita les caigo. 5 minutos y ni ha salido de la casa. La palabra ha perdido su firmeza, ¿verdad? Y su pureza. Pero para ellos era firme la palabra. Lo que habían dicho que iban a hacer, así lo prometieron. Dice el versículo 19, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Verso 20, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Ya ellos se aliaron, hicieron un pacto con Gabaón y ya no había manera de salirse de ese pacto porque lo hicieron delante de Dios. No consultaron a Jehová, acuérdese, no consultaron a Jehová, pero Jehová estuvo ahí en el asunto. Yo tengo una postura personal al respecto. Yo creo que Dios dejó que Gabaón siguiera con el plan. No los detuvo, los pudo haber detenido. Es más, Dios pudo haberse aparecido ahí con un ángel a Josué y decir, Josué, párale, estos son de aquí de Gabaón y te quieren destruir. Pero no los detiene porque yo veo la intención de Gabaón detrás de lo que están haciendo. Hay una intención. Ellos están rindiendo delante del pueblo. Y Dios los deja avanzar. Mi postura personal. Yo creo que si Josué hubiera consultado al Señor, muy probablemente el resultado hubiera sido el mismo. Y Dios les hubiera dicho, yo creo que ellos vienen con una buena intención. Hazlos tus siervos. Pero no fue así, ¿verdad? El caso es que de alguna u otra manera Dios concedió que este pueblo tuviera paz con el pueblo de Israel. Y fue tanto el pacto, amados, que el pueblo está reconociendo aquí en este pasaje que acabamos de leer, verso 20, dejémoslo vivir para que no venga ira sobre nosotros. Que de hecho eso conecta con algo que leímos hace poquito en el plan de lectura cuando estábamos leyendo Samuel. En segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, en el verso 1, relata la Biblia esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 1. ¿Lo tiene? Segundo de Samuel 21, 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Hasta los días de David, el pacto que habían hecho, Dios lo seguía respaldando. Y Dios dijo, tocaron a los gabaonitas y habían hecho un pacto delante de mí que no los iban a tocar, y Saúl fue y los mató. Por eso hay hambre en la tierra. Por eso te está yendo como te está yendo. La determinación, amados, me puede llevar a lugares donde no me imagino que Dios me puede llevar. La determinación de decir, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Sí, Señor, me voy a levantar temprano. Sí, Señor, voy a estar ahí. Sí, Señor, voy a leer tu palabra. Sí, Señor, voy a ayunar. Sí, Señor, me voy a meter en tu presencia. Sí, Señor, voy a ir a compartir y predicar ese lugar. Sí, Señor, voy a ir y hablar tu palabra ahí en ese lugar donde me has puesto. Cuando determinamos nuestro corazón, podemos llegar a lugares que ni nos imaginamos donde podemos estar. Solo Dios nos puede sorprender con eso. Los gabaonitas recibieron ese favor y esa bendición. Amén. Dios toma en cuenta el compromiso que podemos hacer delante de su presencia. Verso 22. Llamándoles Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos han engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que moran en medio de nosotros. Ahora pues,
malditos son. Y no dejará de haber entre ustedes siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Bendita maldición, ¿verdad? Bendita maldición que le dieron. Iban a ser siervos de Dios, iban a ser siervos de su casa siempre. Wow. Aunque Josué dice una palabra fuerte, dice malditos son. Yo creo que las consecuencias de haberse rendido a Dios resultaron mucho mejor de lo que podríamos esperar o creer o pensar. Ser siervo de la casa de Dios para siempre, amados, no lo sé, pero para mí es un privilegio. Servir a Dios para mí es un privilegio. Estar en su casa cada día para mí es un privilegio, es un gozo estar delante de Él y ser su siervo. Y ahora Gabaón iba a ser llamado siervo para siempre en la casa del Señor. Ellos respondieron a Josué, y aquí hay algo con lo que quiero que nos quedemos. Versículo 24. Ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos, ya ellos ya se ponen en su papel de siervo, a tus siervos, somos tus siervos, o sea, no nos vas a matar. Como fue a entender a tus siervos que Jehová tu Dios, había mandado a Moisés su siervo, que les había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de ustedes. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas, a causa de ustedes hicimos esto. La conciencia de Gabaón es lo que los lleva a la determinación de hacer lo que sea necesario. Yo necesito, otra vez lo vuelvo a decir, yo necesito conocer a Dios más profundamente, porque mientras más lo conozco, yo voy a hacer lo que sea necesario para tener de Él ese favor y esa gracia que he descubierto, que he conocido a través de la intimidad. Ellos están hablando de Moisés, un pueblo lejano, un pueblo separado de la corriente y separado de la historia de Israel. Hablan de Moisés, hablan de las promesas de Dios a Moisés. Esa es una conciencia impresionante de Dios y de lo que Dios puede hacer, lo que los lleva a esa determinación. Verso 25. Ahora pues, estamos aquí en tus manos. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Aquí toma un giro impresionante la historia, porque ellos abiertamente, verso 25, están renunciando al pacto. ¿Se da cuenta de las palabras? Estamos en tus manos. Lo que te parezca bueno y recto hacer. Nosotros hicimos mal, engañamos, pero lo que te parezca bueno y recto hacer con nosotros, ¿qué dice? Hazlo. Ellos prácticamente le soltaron la pelotita a Josué y al pueblo y les dijeron: si quieren romper con el pacto acá, pero eso es lo que sabemos nosotros de tu Dios, y si somos tus siervos, vamos a ser tus siervos, pero lo que te parezca bueno y hacer, hazlo. Estamos en tus. Esa palabra a mí me ha ministrado mucho estos días. Amados, la determinación me va a llevar a estar en las manos de Dios. Ser determinado me va a poner en esta constante posición de estar en las manos de Dios. Señor, fui determinado a levantarme temprano este jueves, estoy en tus manos. Señor, fui determinado a leer tu palabra todos los días, estoy en tus manos. Señor, he sido determinado a perdonar a quien es imperdonable a mi juicio, pero lo perdoné. Amados, eso nos va a llevar a estar en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fui determinado en llegar hasta aquí, hice lo que fue necesario para estar aquí. Señor, ahora haz lo que quieras hacer conmigo.
haz lo que quieras hacer conmigo. Ahorita están a punto de irse jóvenes de nuestra iglesia a su congreso en Monterrey. ¿Sabe la determinación que hay en muchos de ellos? Determinación de estar allí. ¿Sabe qué es lo que me da una paz impresionante? Que su determinación los va a llevar a estar en las manos de Dios. Amada iglesia, sé determinado, porque te va a poner en manos de Dios ser determinado. Amén. Verso 26. Vamos a leer ya los últimos pasajes y las últimas anotaciones. Y él hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel. ¿Qué dice? Y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día. Ya no les dijo malditos. Los destinó, les dio un destino aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta el día de hoy. Otro punto de por qué somos determinados o por qué soy determinado. Soy determinado, amados, porque yo estaría muerto si no fuera por Él. Soy determinado porque hoy estuviera muerto si no fuera por que Él me rescató. Soy determinado porque vi su cruz, porque vi su sacrificio, porque me fue revelado, porque no solamente lo he leído en los evangelios, sino que fue revelado a mi corazón. Y vi lo que Él hizo en la cruz. Vi el precio que pagó. Isaías me relata que por sus llagas fui curado y fui sanado. Y soy determinado porque Él pagó el precio. Soy determinado porque así como Gabaón, yo estaría muerto si no fuera porque Él hizo paz para conmigo por medio de Jesucristo. Soy determinado porque Él dio su vida por mí. Ellos estaban destinados, dice la Biblia, a ser siervos para toda su vida, dice, lo cual son hasta el día de hoy. Pero si mi panorama es muerto contra siervo, escojo ser siervo. Si este pueblo hubiera sido destruido, si este pueblo hubiera sido muerto en la batalla y se hubiera querido rebelar contra Dios y pelear contra Dios, no estaríamos contando su historia el día de hoy, estaríamos contando una muy diferente. Este pueblo hizo lo que fuera necesario. Ahora, Cristo hizo lo que fue necesario para hacernos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1 verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesús pagó, Él hizo lo que fue necesario. Filipenses, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos dice que Él tomó la forma de hombre, se despojó a sí mismo para tomar la forma de hombre o forma de siervo, también dice la palabra, para dar su vida en rescate de muchos. La determinación puede llevarnos muy alto y mucho más allá de donde nos imaginamos o mucho más allá de lo que creemos. En Gabaón, la historia no termina ahí. Quiero compartirles los resultados de su determinación y la historia continúa. Y el primer resultado de la determinación de Gabaón es que fueron siervos del tabernáculo. Bueno, ahí lo vemos abiertamente. Josué dice: van a servir ustedes a la casa de mi Dios, van a ser leñadores y van a traer el agua, ¿verdad?, a la casa del Señor. Ese fue el primer resultado de su determinación, ser siervos del tabernáculo. El segundo resultado de su determinación es que Gabaón llegó a ser una ciudad sacerdotal. Es más, el arca del pacto llegó a estar en medio de ellos. En primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versos 39 y 40. Primer libro de Crónicas 16, 39 y 40. Asimismo, el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová
en el lugar que estaba bueno, no lo está leyendo, perdón, pensé que lo tenía. El lugar que estaba ¿en dónde? Está en la pantalla, no sé si lo ven. En Gabaón. El tabernáculo de la presencia de Dios estaba en Gabaón. Para que sacrificasen continuamente, mañana y tarde, holocaustos al Señor en el altar de holocaustos, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que prescribió a Israel. Otro resultado de su determinación: uno de los valientes de David era gabaonita. ¿Se acuerdan los valientes de David? Los que peleaban con él. A uno que se le quedó pegada la espada porque peleó tanto tiempo, a otro que uno solo venció un campo de lentejas. Bueno, uno de los valientes de David era gabaonita. Dice la Biblia en Crónicas capítulo 12 verso 4, primer libro de Crónicas 12, 4. Ismaías, gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30. Un gabaonita de los que iban a ser muertos, llegó a ser uno de los valientes de David. Otro resultado de la determinación de Gabaón. ¿Y por qué no fue destruida? Dios le habló a Salomón en Gabaón. ¿Se acuerda cuando Dios se presenta delante de Salomón y le dice: ¿qué quieres que te dé? ¿Ha leído eso? ¿Sabe dónde fue? En Gabaón. Allí en Gabaón, en tierra de Gabaón. Ahí el Señor vino y le habló a Salomón. Y dice la Biblia en primer libro de los Reyes capítulo 3 verso 3 al 5: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y otro resultado de determinación de los gabaonitas, mucho más adelante en la historia, estaban entre los que reconstruyeron los muros de Jerusalén. En Nehemías capítulo 3 verso 7 y en Nehemías capítulo 7, cuando da una lista de todos los que trabajaron, en el capítulo 3 verso 7 dice: junto a ellos restauró Melatías, ¿qué dice? Gabaonita, y Jadón meronotita, y varones de Gabaón y de Mizpa, que estaba bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Los gabaonitas, que fueron destinados a muerte por la determinación que tuvieron, también fueron parte de la reconstrucción de los muros del pueblo de Israel. La determinación cambió la historia de este pueblo para siempre. Y yo quiero animarte, iglesia, a que seas determinado, porque tu destino está en la determinación que puedas hacer delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie si estás de acuerdo conmigo y oremos juntos al Señor en esta mañana.